Descubriendo su mundo. Sesión 4. Compartiendo con confianza. Si la primera vez no tiene éxito, ¿por qué no intentarlo otra vez? Creo que ella sospecha algo. Tendremos una máxima precaución hasta que esté seguro del plan de acción. Necesitan 20 minutos más. ¿Cómo te gusta la carne? Roja y jugosa. 36. Vaya. La mejor mitad se ha ido. Hay una verdadera belleza rubia que viene al taller. Tiene unos 24 y maneja un BMW azul. Te lo juro, es una lindura. Cuando la ves, la quisieras como amante. Tal vez sea un virus que ataca a los 30, ¿no crees? Sí. Pero a ti no te ha atacado. ¿Sabes? A veces quisiera estar en tus zapatos. ¿Por qué? La suerte solo va con cierta gente. El lado de la moneda parece favorecerles siempre. Ricardo, yo no le llamaría suerte. La fe puede agregar mucho a tu vida. Siempre me imaginé que estabas metido en la iglesia por relaciones públicas. ¿Qué tienen que ver las relaciones públicas con la fe? Ustedes los de seguros de veras saben trabajar a esta gente, ¿no? Sí, solo están esperando que les vendamos. Es lo que quiero decir, un público garantizado. No, Ricardo, lo que quería decirte es que la fe es la... Quiero otra cerveza. Voy por ella. No pude dirigir la conversación por donde quería. Él me eludió constantemente. Es que no son gente espiritual. Creo que pusieron a Bill Bright y a Ricardo en competencia para ver quién gana. David, no has fracasado. De acuerdo. Admito que hay un poco de orgullo en todo este asunto. Mira, soy un buen comunicador y muy bueno en lo que hago, pero me siento como si hubiera perdido un examen de primer grado. Querido, estamos cansados. ¿No es suficiente ya? Pausa para discusión. Compartiendo con confianza con el Dr. Bill Bright. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de sostener una conversación en la cual han sentido la oportunidad natural para hablar acerca del Señor? Y de pronto no encontraron cómo empezar. No supieron qué decir. Todos hemos sentido la frustración de no saber cómo verbalizar nuestra fe en Cristo para que sea efectivo lo que decimos. Algunos amigos participarán en nuestra sesión de hoy. Son parte de un grupo que trabaja con nosotros en el seminario Alcanzando su Mundo. Pensé que sería valioso tener retroalimentación. Tal vez las preguntas tocarán y reflejarán su propia experiencia. Discutamos ahora 3 pasos específicos que cada creyente debe tomar para convertirse en un testigo que comparte con confianza de nuestro Señor. Ahora veamos las 3 partes. Ore, prepárese y comparta. Pero primero consideremos el poder de la oración. Antes de hablarle a alguien acerca del Señor, debemos hablarle al Señor acerca de esa persona. Necesitamos orar en fe con la seguridad de que Dios está mucho más interesado en que la persona reciba a Cristo que nosotros. Las Escrituras dicen, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les sugiero que hagan
un diario de oración. No tiene que ser complicado o formal. Unas pocas frases que describan a la gente de su mundo. Al describir en su diario cosas especiales de la vida de ellos, cosas simples, usted podrá orar con más inteligencia. Tal vez se preguntará, pero ¿y esto qué hará? Bueno, sus oraciones por ellos serán más significativas, completas y más enfocadas. A veces, descubrirá que el Espíritu Santo tomará alguna idea que está escrita y la convertirá en una oración. Entonces, cuando usted le pida a Dios por la salvación de sus seres queridos y de sus amigos, podrá tener la seguridad, con la libertad que da la confianza, de que Él los ama más que usted. Pregunte usted. Doctor Bright, me pregunto si usted tiene algo que decir o siente que el Señor nos carga con mayor responsabilidad por nuestra familia inmediata, que digamos, nuestros vecinos o la gente con quien trabajamos en lo secular. Sí lo creo. Por cierto, una de las primeras personas a quien le hablé fue a mi padre. Hice un viaje especial a Oklahoma para hablarle a mi padre del Señor. No recibió a Cristo en el primer viaje, pero meses después, Él invitó a Cristo a su vida mientras orábamos y conversábamos juntos, y su vida cambió maravillosamente. Mientras tanto, seguí testificando muy tímidamente. Sin embargo, esta habilidad se convirtió en lo más natural de mi vida y se desarrolló. Y fue durante esa época que me enamoré. Nuevas dudas me empezaron a acechar. Nunca fueron dudas acerca de mi salvación, pero luché con las preguntas acerca de la seguridad de que para nosotros, como creyentes, al escoger conscientemente caminar en el Espíritu, cualquier experiencia que nos venga ayuda a fortalecer el músculo de la fe. Ahora les puedo decir esto, pero en ese entonces, mi nivel de ansiedad era tal que subía y bajaba como una montaña rusa. Salí con varias muchachas en la secundaria y en la universidad, y hasta pensé que me había enamorado de algunas, pero siempre fui demasiado egoísta y ambicioso como para proponerles matrimonio. Yo tenía grandes sueños de éxito material en el mundo de los negocios y no quería gastar tiempo de mi ocupado horario para compartir mi vida con alguien más. Hacia el final de los años 40, Bonnet vivió en Oklahoma. Crecimos juntos en una pequeña ciudad, pero nuestra amistad no se convirtió en amor hasta que yo me convertí en cristiano. Bonnet siempre había estado muy activa en nuestra iglesia y supuse que era una buena cristiana. Recuerdo una primavera en especial. Tuve que viajar a Dallas por negocios. Me las ingenié para visitar la Universidad Femenina de Texas, donde Bonnet estudiaba. Nunca olvidaré aquello. Al ir por la carretera camino a Texas, un pensamiento vino a mí fuerte y claro. El Señor quería hablar conmigo ahí en la carretera y me dijo que Bonnet iba a ser mi esposa. Fue tan claro que yo no podía dudarlo. Así que en nuestra primera cita le propuse matrimonio. Le dije algo respecto a la comprensión que ella debería tener, porque el Señor siempre sería primero en mi vida y en nuestro matrimonio. Ella me miró confusa y sorprendida y dijo esto, que no creía que fuera lo correcto. Ella lo expuso así. La familia de un hombre debe ser su principal preocupación. Entonces noté que no estábamos pensando en la misma frecuencia espiritual. Así que mi corazón sintió que, aunque había apresurado mi proposición, no debía retardarla. Nuestra relación fluctuó de cálida a fría y siguió así por los siguientes 3 años. Hasta empecé a tener serias dudas de la fe que Bonnet tenía en Cristo. Ella había asistido a la iglesia con regularidad, pero no parecía compartir la emoción y el amor que yo tenía por el Señor. Yo la amaba a ella y ella a mí. Pero no podía aceptar el hecho de que su relación con el Señor se limitara a las actividades de la iglesia. Además, ella no quería aceptar eso. Oré constantemente. Señor, creo que has traído a Bonnet a mi vida y yo la amo.
Quiero que sea mi esposa. Pero sé que no deseas que un creyente se case con una no creyente. Por favor, Padre, ayúdala a confiar en ti. Ayúdame a entender tu plan en todo esto. Fue un tiempo emocionalmente difícil para los dos. Cuando me gradué en la universidad, Bill sugirió que fuera a California para una visita. Yo tenía un hermano viviendo allí. Recuerdo haber compartido con una amiga que iba a rescatar a Bill de ese fanatismo religioso. O regresaría sin la sortija. No era que no respetara su entrega a Dios, pero eso no era para mí. Sentía que su manera de ver el cristianismo había puesto una barrera entre nosotros. Tal vez se esté preguntando por qué no intenté llevar a Bonet al Señor. Aunque estaba en el proceso de aprender cómo presentar a Cristo a otros, me sentía incómodo hablándole a Bonet de él. Como ven, Bonet era muy importante en mi vida. Sabía que ella me amaba y yo a ella. Y sentía que si la presionaba, diría que sí a cualquier cosa. Pero yo no quería que hiciera un compromiso que no fuera genuino. Así que el Espíritu Santo me dio la paciencia para esperar. Pero la pregunta que me perturbaba era, ¿por qué el Señor no contestaba a mi oración? Si Él quería que nos casáramos, ¿por qué? Decidí acortar mis vacaciones en California. Las cosas no estaban funcionando y me parecía cruel lastimarnos más. Entonces Bill me pidió que le hablara a la doctora Henrietta Mears. Él me contó de la gran influencia que ella había tenido en su vida. Dijo que ella podía explicar las cosas espirituales mejor que él. Mi entusiasmo por verla era nulo, pero decidí que no quería irme sin que Bill pensara que había hecho todo lo posible. Recuerden que yo amaba a ese hombre. Llegó un momento en que de verdad congestioné la línea orándole al Señor. El tiempo se arrastraba. 15 minutos, media hora. Señor, quebranta a Bonet. 45 minutos, una hora. Señor, abre su corazón para que te conozca. Bill no me acompañó a mi entrevista. Y aún así yo estaba a la defensiva. La doctora Mears resultó ser una de las personas más entusiastas y vibrantes que he conocido. Me sorprendí al saber que ella había sido maestra de escuela y que impartió química por muchos años en Minneapolis. Química fue mi especialidad secundaria. Y ella podía entender que las cosas tenían que ser muy prácticas y factibles para mí. Al platicar con la doctora, ella me explicó que, así como una persona que va a hacer un experimento en un laboratorio de química debe seguir una tabla de valencias químicas, también es posible para una persona ir al laboratorio espiritual de Dios siguiendo una sencilla fórmula. Conocerlo a Él para llegar a la verdad. Dentro de mí la escuchaba muy cuidadosamente. Y cuando ella abrió su Biblia para leerme Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando terminó, pensé, si lo que acabo de oír no es totalmente cierto, no lo sabré hasta comprobarlo. Pero si es cierto, no tengo nada que perder, por el contrario, todo un mundo que ganar. En ese momento yo le pedí a Cristo que entrara en mi vida. Y han pasado muchos años ya. Pero ahora me parece que sucedió apenas ayer. Yo no estaba pensando en Bill. Eso vino luego. ¡Bill! Dios se convirtió en una realidad en mi vida. Por primera vez estaba lista para confiar en Él. Y las barreras entre Bill y yo desaparecieron.
Los planes que Dios tiene preparados no siempre coinciden con los nuestros. Y eso puede causarnos tropezar y pasar horas difíciles comprendiéndolos, porque verán, la lógica humana siempre nos dicta que Dios debería querer que nuestros seres amados entren a su reino lo más pronto posible. Pero hemos sido mandados a orar sin cesar. Y oraciones sin respuesta nos pueden causar dudas en nuestro caminar de fe. Algunos de ustedes sin duda han luchado con problemas similares. Han orado porque sus amigos y familiares acepten a Cristo por muchos años y no ha habido respuesta. Permítanme sugerirles varias razones por las cuales sus oraciones no han sido respondidas. Es posible que no se encuentre en terreno de victoria, que haya pecado sin confesarlo. Tal vez suene algo severo, pero Dios no oye la oración de aquella persona que tenga pecado no confesado en su corazón, excepto, claro, las oraciones de confesión. Esta ley es básica en nuestra relación con Dios. O puede ser que esté orando con incredulidad. Muchos cristianos le imploran y suplican al Señor, orando apasionadamente cada día. Pero al pasar el tiempo, su fe en un milagro de Dios se desvanece. Tal vez sea que usted no se está apropiando la promesa de las Escrituras, que es la voluntad y deseo de Dios, que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Relaciona esta promesa con la primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos escuchará y nos responderá. Así que en lugar de suplicarle y pedirle a Dios por la salvación de sus seres amados y amigos, empiece por agradecerle, porque ellos recibirán a Cristo de acuerdo a la promesa de Dios. Dios siempre honra la fe, que está basada realmente en su santa palabra. O tal vez, si su estilo de vida tiene testimonio negativo, podría estar alejando a las personas. Y si no obedece al Espíritu Santo en aprovechar las oportunidades para testificar, su desobediencia causa un cortocircuito en sus oraciones. Y finalmente, recuerde que el tiempo soberano de Dios no es siempre el mismo que el suyo o el mío. El tiempo del Señor es perfecto. Nosotros solo vemos el hoy, siendo parte de lo finito, pero todo el mañana está en sus manos. Amar a Bored fue como estar 3 años en el ejército. Yo era un aprendiz de la importancia de la oración, y Dios, en su infinita sabiduría, sabía que así tendría mi completa atención. Así que el primer paso para ser un testigo con confianza es orar. El segundo es prepararse. Veamos 5 puntos importantes para poder dirigir una conversación hacia el tema de Jesús. Estos puntos pueden ser útiles ya sea que usted le comparta a un amigo cercano o a algún conocido. Para recordarlos mejor, utilizaremos el acróstico ARCOS, A-R-C-O-S. Primero A, ame. R, relaciónese con los demás. C, comparta acerca de Jesús. O, ofrezca experiencias. S, secuencia de preguntas. Veámoslos por separado. Primero, ame. El apóstol Pablo nos aconseja que debemos amarnos sin hipocresía. Si una persona siente que usted está hablando de Dios por obligación para poder obtener un trofeo espiritual, no se interesará por nada. Puede confiar que si Dios lo está controlando a través de su Espíritu Santo, Él lo llenará de amor para todos. El interés sincero no puede ser fingido. La gente verá la diferencia. Segundo, relaciónese con las personas. En algunas situaciones solo tendrá unos minutos, pero exprese su afabilidad siendo sensible a lo que lo rodea y al tiempo que la persona le dedica. El tercer principio en el acróstico es el de compartir acerca de Jesucristo. Un error común entre los cristianos es que al comenzar a compartir, dejan que la conversación se salga del tema. Generalmente es mejor no hablar de religiones, denominaciones o iglesias. Mucha gente todavía tiene recuerdos reales o imaginarios acerca de su pasado relacionados con estos temas. Y esto
puede levantar una especie de barrera. Manténgase enfocado en la persona de Jesucristo. Si el Espíritu Santo lo está guiando, el Espíritu Santo lo usará para plantar semillas en las mentes y corazones. Solo Jesucristo produce frutos para su reino. 4. Ofrezca experiencias, si hay tiempo. La palabra testificar literalmente significa dar testimonio de hechos y eventos. En otras palabras, comparta la historia real de cómo Cristo ha cambiado su vida y la vida de otros. Los cristianos del Nuevo Testamento daban testimonio de cómo Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, resucitó de los muertos, cómo cambió sus vidas y lo que Él ofrece a todos los que le reciben. Su experiencia es una de las maneras más efectivas de enseñar. Piense en el último sermón que haya escuchado. ¿Qué recuerda mejor? ¿Los diferentes conceptos del mensaje o las experiencias que su pastor usó para ilustrar esos conceptos? La S es la quinta y última letra del acróstico. Se trata de la secuencia de preguntas. Una de las formas más efectivas que hemos encontrado para dirigir una discusión sobre el Evangelio es la secuencia de preguntas directas. Puede usarlas a los pocos minutos de conocer a alguien o con alguien que conoce de toda la vida. Por ejemplo, suponga que usted preguntó, en su opinión, ¿cuál es la necesidad espiritual más grande en el mundo de hoy? Y luego, ¿en dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual? Y termine preguntando, si muriera hoy, ¿está seguro de que iría al cielo? Si la respuesta es sí, entonces podría preguntar, ¿en qué basa su seguridad? Si la respuesta es no, entonces podría preguntar, ¿le gustaría estar seguro? Le animo a memorizar preguntas como estas y a hacerlas parte de su vida. Practique preguntarlas de una manera natural. Entonces, mientras su conversación es dirigida por el Señor, usted podrá usarlas para ayudar a otros a que consideren las buenas nuevas de Dios. A veces hacemos el mensaje del Evangelio tan complicado que no logramos comunicar las verdades esenciales de la palabra de Dios. Hay tantos versículos de dónde escoger y muchos comentarios que se pueden agregar a estos versículos que nos estancamos decidiendo qué incluir y qué no. El poder de la sencillez es el corazón de un testimonio efectivo. Al empezar el ministerio de la Cruzada en la Universidad de Los Ángeles en 1951, Bonet y yo aprendimos que los estudiantes, sin importar que fueran de educación física o filosofía, no se impresionaban con una comunicación complicada y filosófica del Evangelio. Lo que más les impresionaba era Jesucristo. ¿Quién era? Lo que hizo por ellos y cómo podían conocerlo. El tercer paso es presentar. Durante los primeros años de nuestro ministerio, no me di cuenta de la importancia de ser consistente y uniforme en la presentación del Evangelio. Creí que estaba siendo creativo encontrando diferentes mensajes para cada situación evangelística. Pero en 1956, me parece, en una de nuestras conferencias, el orador, un sobresaliente hombre de Dios, un laico, y uno de los mejores consultores de ventas de los Estados Unidos, enfatizó que todo vendedor de éxito debe crear una presentación clara, simple e inteligible, que se pueda usar una y otra vez. En el mundo de las ventas, a esto se le dice el principio eso. Explica lo simple y ordenado. No estaba convencido de que esto se pudiera aplicar a la cruzada. Yo creía que Dios honraría más la espontaneidad al compartir dirigido por el Espíritu Santo que un método enlatado. Pero lo que dijo el orador después prácticamente me botó de mi asiento. Dijo, su líder Bill Bright cree que tiene un mensaje especial para cada grupo diferente al que le habla, pero estaría dispuesto a apostar a que él tiene el mismo mensaje para todos. Básicamente dijo, él siempre da el mismo mensaje. Para entonces me sentía muy avergonzado.
y recuerdo haber deseado que el resentimiento no se reflejara en mi cara. Cuando se acabó la reunión, salí apresuradamente. Estaba tan molesto. Me fui directo a casa y decidí escribir mi presentación básica. Y entonces descubrí que el orador tenía razón. Había estado diciendo lo mismo en cada situación evangelística, desde los suburbios hasta la universidad. Lo que escribí esa tarde es ahora conocido como el plan de Dios para su vida. Una presentación del Evangelio de 20 minutos que le pedí a mis colaboradores memorizar. Ellos lo lograron con un poco de dificultad. Y al compartir hacían anotaciones en hojas y servilletas. Y esas notas aparecían por todas partes. Pero en un año, nuestra efectividad al compartir a Jesucristo fue multiplicada dramáticamente. Poco después, sentimos la necesidad de una versión más corta al tener más laicos en nuestro programa de entrenamiento. Fue obvio que necesitábamos tener disponible una presentación en forma impresa. Así fue como nació el folleto de las 4 leyes espirituales. El folleto ayuda al lector a ver que, así como hay leyes físicas que rigen el universo físico, también hay leyes espirituales o principios que rigen nuestra relación con Dios. La primera ley dice, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. La segunda, el hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. La tercera, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él, usted puede experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Y finalmente, la cuarta ley. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. A través de los años, cerca de 1,5 billones de copias de este folleto ha salido de la imprenta. Este folleto está disponible ahora en todo idioma importante del mundo. No pretendemos que este folleto sea la única manera de presentar el Evangelio de Jesús. Tal vez ni siquiera sea la mejor, pero yo soy testigo del hecho de que millones de personas alrededor del mundo han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador a través de esta simple y directa presentación. Haga esta su oración por esta semana. Señor, ¿con quién quieres que comparta primero las buenas nuevas? Y luego dígale a Dios que usted será obediente a su voz cuando se presente la primera oportunidad. Siempre recuerde esto, que el éxito al testificar es tomar la iniciativa de compartir a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Él. Por otro lado, el fracaso al testificar es simplemente el no hacerlo. En los talleres aprenderán cómo usar las 4 leyes espirituales más efectivamente, a comunicar su fe y a compartir a Cristo de una manera significativa. Pero usted está aquí, abierto a lo que el Espíritu lo guíe a hacer. Esta es su parte. Ahora dejemos que el Señor trabaje en y a través de usted. Esa parte le corresponde. Pausa para taller de trabajo. Sesión 4. En esta sesión queremos demostrarle cómo puede compartir el folleto de las 4 leyes espirituales efectivamente con otros. La mayoría sabemos lo que creemos, pero tenemos dificultad al comunicar esta fe con los demás. La información contenida en este pequeño folleto ha sido escrita para comunicarle a un no creyente cómo conocer a Cristo en persona. Ha llegado el momento de compartir con usted cómo comparto yo las leyes espirituales con otros, tal como lo he hecho en miles de ocasiones. En otras sesiones les enseñamos cómo responder algunas preguntas y a tratar con objeciones hechas durante la presentación. Pero en esta sesión simplemente voy a compartir la presentación básica. Descubrirá
que la mayoría de las personas están ansiosas de recibir a Cristo cuando el Evangelio les es presentado a través del Espíritu Santo, con claridad y simpleza, y que habrá muy pocas objeciones. Por ahora, verán cómo compartir este folleto con un universitario. Le voy a sugerir que siga su folleto paso a paso mientras observa la presentación. Juan, ¿conoces las 4 leyes de Dios? No, no las conozco. Déjame compartirlas. Este pequeño folleto contiene una de las verdades más importantes que conozco, ¿sabes? Así como hay leyes naturales que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. La primera ley nos dice que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Crees esto? Sí, lo creo. El amor de Dios. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. El plan de Dios. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida completa en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Por qué será, Juan, que la mayoría de las personas no experimenta la vida de abundancia que Cristo prometió? No sé. Porque dice la segunda ley, el hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. La Biblia nos dice que el hombre es pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, decidió seguir por su propio camino y su relación con Dios se rompió. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. El hombre está separado de Dios por su pecado, porque la paga del pecado es muerte, o sea, separación espiritual de Dios. Este diagrama ilustra que Dios es santo y el hombre pecador. Un gran abismo los separa. Las flechas ilustran cómo el hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida en abundancia, y cruzar este abismo de separación mediante sus propios esfuerzos. La religión, la moral, la filosofía, las buenas obras, etc. La tercera ley nos da la única solución a este problema. La tercera ley dice que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Él murió en nuestro lugar. Leemos en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, resucitó de entre los muertos. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Pedro lo vio y más tarde se apareció a los 12. Después se apareció a más de 500 cristianos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 a 6. El único camino a Dios es a través de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como puedes observar, Juan, este dibujo ilustra cómo Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Tal vez hayas escuchado esto, pero no es suficiente con conocer estas leyes. La cuarta ley dice que debemos individualmente recibir a Cristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos recibir a Cristo, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Y recibimos a Cristo mediante la fe.
Como leemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Cuando recibimos a Cristo, experimentamos un nuevo nacimiento. Leemos esto en Juan capítulo 3, versículos 3 al 8. Recibimos a Cristo por medio de una invitación personal. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Cristo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta a tu intelecto, emociones y voluntad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. El recibir a Cristo comprende un cambio de actitud hacia Dios. Debemos confiar en Cristo para que Él entre a nuestras vidas y perdone nuestros pecados y nos transforme en las personas que Él quiere que seamos. El estar de acuerdo intelectualmente en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados no es suficiente. Tampoco es suficiente tener una experiencia emocional. Recibimos a Jesucristo mediante la fe como un acto de nuestra voluntad. Juan, estos dos círculos representan dos clases de vidas. Primero está el círculo de la izquierda, que es la vida dirigida por el yo. Como verás, el ego está en el trono de esa vida. La cruz representa a Cristo, quien está fuera del círculo. Y, como puedes observar, los puntos representan intereses controlados por el yo, lo cual resulta en discordia y frustración. En el círculo de la derecha, como podrás ver, Cristo está en el trono. El ego fue destronado por Cristo. Y estos puntos representan los intereses de nuestras vidas dirigidos por Cristo. Y tú puedes notar la armonía que resulta del plan de Dios. Juan, ¿cuál círculo representa tu vida? El de la izquierda. ¿Y cuál te gustaría que representara tu vida? El de la derecha. A continuación, se explica cómo puedes recibir a Cristo. Puedes recibir a Cristo en este momento mediante la oración. Orar es simplemente hablar con Dios. Dios conoce tu corazón y no tiene tanto interés en tus palabras, sino en la actitud de tu corazón. La siguiente oración se sugiere como guía. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. ¿Expresa esta oración el deseo de tu corazón? Sí, lo hace. Entonces, haz esta oración ahora mismo y Cristo entrará a tu vida según su promesa. Si quieres, ora en voz alta. Señor Jesucristo, gracias, porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida, hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. Padre, gracias por haber escuchado la oración de Juan. Gracias por entrar en su vida. Y gracias porque lo cambiarás y llenarás su vida con tu amor y tu perdón. En el nombre maravilloso de Jesús te alabo. Amén. Juan, invitaste a Cristo a entrar en tu vida. ¿Sabes que está ahí? Sí, lo recibí. Escucha esto, Juan. Un tren corre con o sin vagón. Sin embargo, sería inútil intentar que el vagón haga correr el tren. Del mismo modo, nosotros, como cristianos, no dependemos de los sentimientos o emociones, sino que ponemos nuestra fe, confianza en la fidelidad de Dios y en las promesas de su palabra. Ya has recibido a Cristo, Juan. En el momento en que tú, en un acto de fe, recibiste a Cristo,
Muchas cosas ocurrieron, incluyendo, si no perteneces a alguna iglesia, no esperes que te inviten a hacerlo. Demuestra iniciativa. Llama o visita a un ministro de Dios en una iglesia cercana donde se exalte a Cristo y se predique su palabra. Comienza esta semana y asiste con regularidad. Juan, estoy seguro de que tienes a un número de familiares, amigos y vecinos que no son cristianos. ¿Te gustaría presentarles a Cristo? Sí. Toma este folleto y léselo a tus amigos como yo te lo leí a ti. Y mientras vivas en el poder del Espíritu Santo de Dios, Él te llenará y te permitirá llevar a muchos a Cristo. Gracias. Dios te bendiga. Como pudieron observar antes, hice varias cosas que me ayudaron a presentar las 4 leyes espirituales efectivamente. Primero, noten que personalicé la presentación mencionando el nombre del joven. También le hice varias preguntas y cuando respondió, lo escuché con atención. Habrán notado que le di una oportunidad para recibir a Cristo. Observen que básicamente leí casi todo el folleto. Tal vez a ustedes les sonó muy monótono, como a veces me lo parece, pero les aseguro que el Espíritu Santo de Dios los llenará si se lo piden y los usará para que mucha gente conozca a Cristo con solo leerles este folleto. Al concluir mi tiempo, quiero que noten que le di el folleto a Juan y le animé a compartirlo con alguien más. En sus talleres recibirán más entrenamiento de cómo usar esta herramienta para testificar personalmente. Dios los bendiga. Pausa para taller de trabajo. Sesión 4.